Sus orígenes americanos hicieron que Luis se alistara nada menos que en el ejército de los Estados Unidos y comenzara una carrera de altos vuelos como experto en aviación. Este zaragozano ha conseguido sentirse como en casa en Fort Worth y ha cambiado el Ebro por las orillas del río Trinidad. Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? Todo muy bien. Bien. Vaya sitio bonito. ¿Verdad? Fíjate, ahí está la isla, una isla que se llama The Panther Island, que hay una playa que todo el verano hacen fiestas. ¿Qué acento tienes, eh? ¿Verdad? Joder. El acento maño, pues cualquiera sabe, se ha perdido en las nubes. La ribera te la has traído. Pues sí, mira, ahí tenemos el río de Trinidad, porque aquí fue donde se fundó la ciudad de Fort Worth, a mediados del siglo XIX. Fort Worth es fuerte de Worth. Worth era un hombre que fundó esto porque estaba cerca del río. Y era un fuerte militar. ¿El motivo por el que tú viniste a Estados Unidos fue para unirte al Ejército del Aire? El Ejército del Aire, sí. En el año 1986. Me salí y me puse a trabajar en una empresa que se dedica a la defensa. Tenemos Fort Worth allí a lo lejos y hemos llegado a tu lugar de trabajo. A mi lugar de trabajo. Yo trabajo en la Lockheed Martin Aeronautics Company. Hacemos aviones de guerra, tenemos como 17.000 personas trabajando. Pero no podemos entrar, ¿verdad? No podemos entrar por el tema de seguridad nacional. Y ahora pues hemos llegado a un sitio, a un punto que es sitio de observación y vamos a observar los aviones más cerca con esto. De momento los oigo. Lo que oyes es, están volando los motores de un avión en la base. ¿Y para qué hacen todas estas pruebas? Para ver si el motor funciona, las revoluciones que puede, la gasolina que gasta y todo eso. ¿Estos son los que rompen la barrera del sonido? Esos son F-16. Vas a ver cómo despega. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Luis, nos has traído a un sitio de ocio en el que se puede disparar. ¿Eso es normal aquí? Aquí muy normal. Yo vengo todos los sábados. La licencia para tener armas es legal. Es legal, pero tiene que tener un cursillo. Cursillo de un par de días y un examen y luego ya tener licencia para llevar armas. Puedes comprar armas también, ¿de? Entonces se puede comprar armas, sí, usadas o nuevas. Aquí, por ejemplo, hay un arma que vale casi $11.000. Usada, ¿eh? Aquí hay una Derringer. Esa es muy parecida a la que usaron para asesinar al presidente Lincoln en 1860 y tantos. ¿Y entonces esto qué sería? ¿Una especie de pasatiempo para los tejanos? Esto es un pasatiempo, sí. Lo importante es la seguridad. Ya tenemos que ponernos el tapa orejas y las gafas. Hay que esperar que esos se vayan para entrar nosotros. Vale. O sea, hasta que no esté cerrada una, no se abre la otra. Hasta que esté cerrada, ya no podemos entrar. Ahora ya se puede entrar. Madre mía, no se oye nada con esto puesto. ¿Qué tipo de armas tienes? Yo he traído 3 hoy. He traído la de Arantxa. Arantxa es tu mujer, ¿no? Ya, Arantxa es mi mujer. Y luego la mía, la de 9 milímetros, vacía. ¿Por qué decidiste comprarte tu primera pistola? Por defensa personal. Aquí tienes muchos targets para elegir. Vamos a elegir, pues a lo mejor este. Y actualmente las armas sí que se pueden llevar a la vista, ¿verdad? Antes Voy a no. llevar a la vista, aunque puedes, poca gente hemos visto. Y lo pones aquí y pones a una distancia que te convenga. Aquí puedes venir con niños, ¿verdad? Sí, parece que no menor de 14 años, lo mínimo. Sobre todo esto, siempre mirando hacia abajo. ¿Pero cómo saltan los casquillos? Ajá. Ahora vamos a ver cómo le hemos dado. Oye, Luis, ¿y estas pelotas de béisbol tan a mano? Pues mira, estas pelotas representan el club de los Texas Rangers, que son el equipo de la Liga Americana. ¿Y hay mucha diferencia para ti entre haber estado en el Estadio de la Romareda y en el de los Texas Rangers? El Zaragoza es una pasión, esto es un entretenimiento. Y te voy a enseñar la diferencia, si quieres entramos. Ya estamos dentro por fin. Estamos en el estadio. Este estadio lleva 22 años abierto. Lo que pasa, hay alguien jugando. Son los empleados del club. Están jugando
un torneo. Los profesionales ya han acabado la temporada, están haciendo otras cosas. ¿Y esto es común que los empleados puedan jugar? Tiempo libre para ellos, hacen un torneo. Un torneo que son 4 o 5 partidos. ¿Cuánta gente cabe aquí? Aquí a una media 35.000 cada partido, pero han llegado a un partido a 48.000 personas. Además te lo pasas en grande. Ves, estás con los amigos, bebes, comes. A mí me gusta venir, sí. Además es una cosa, este estadio desaparece. ¿Y eso? Porque aquí la liga está en verano hace mucho calor y es más fácil construir un estadio nuevo que está aquí al lado que poner un tejado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Buen día. Buen día. Mira, presento a Laura. ¡Ay, Laura, qué tal Encantada de estás? verte. Zaragozana ¿Qué habéis también, años? ¿no? Sí, zaragozana soy, sí, nacida en la calle de La Paz. Lo llevo en el alma, el ser aragonesa. Hey guys, what is this game? Cornhole. You get 3 points for putting it in the hole, and then 1 point on the board. And if he puts it on the board, it cancels it out. You like to draft? ¿Ya? ¡Ya! Cool. Come on over. O sea, os han invitado a jugar. ¿Ya? ¿Ya? Nos han invitado a jugar. Vamos a intentar Vamos a jugar. jugar. Nunca hemos jugado. Esto es normal, aquí te hablas con todo el mundo. Sí, sí. Aquí todo el mundo somos amigos. You stand here, and if you want to step, Yeah. rules is don't Sorry step about past this. the end of the board. Por aragoneses en el mundo. Esto es muy divertido, No es tan fácil como parece, ¿eh? Se ve muy fácil cuando ellos juegan, pero si no sabes cómo se juega, es muy difícil. Cuéntanos, ¿por qué has venido tú aquí? Por este señor. Lo conocí en el año 1984 en Zaragoza y nos casamos en el 86 y desde entonces pues hemos estado por todo el mundo, literalmente. El cambio de cultura fue un shock, el cambio de costumbres, el cambio de, bueno, todo lo relacionado a la manera de vivir, de cómo se vive en España, cómo se vive aquí, es totalmente diferente. Ahora no me arrepiento, pero cuando llegué fue muy, muy duro. Y aquí habéis formado una familia. Una familia. Sí, una familia. Tenemos un hijo de 29 años, vive en San Francisco, ha terminado sus estudios, está trabajando en Facebook y estamos muy orgullosos de él. Aquí hay una cosa que hay siempre, música country. Ya lo oigo ya. ¿Lo oye? Mira. Con guitarra cantando. Oye, y donde hay música hay bares, ¿no? Donde hay música hay bares. Hay bares por todos los sitios, pero un bar en especial es The White Elephant. Y es famoso porque aquí se grabó parte de la serie Walker, Texas Ranger. In the eyes of a ranger. Fíjate, todos los sombreros. ¿Verdad? Están por todo el techo. Aquí hay uno de un chef que tiene sombrero vaquero y la gorra de chef encima. ¿Y por qué habrá tantos sombreros aquí? Los sombreros están solamente por invitación. Invita a la gente que den los sombreros para ponerlos en la pared. ¿Ah, sí? O sea, no puedes donar, simplemente que te piden que los dones. Pues a ver si nos pide uno de Aragón, ¿o qué? La próxima vez traeremos un cachirulo. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Mira, estamos en el concesionario donde yo trabajo los sábados. Este concesionario es para coches un poquito de una gama superior. Como veréis, es un concesionario un poquito diferente que los concesionarios en España. Good morning, Sherry. Good morning. Aquí los sábados es donde yo paso la mayoría del tiempo. Soy recepcionista y lo que hago es transferir las llamadas de los clientes. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Señor, Hombre, ¿dónde estás? Sí, sí, muy bien. Bueno, más compañeros. Más compañero, mira, este es mi compañero Andrew. Hola. Muy bien. Ah, Oye, ¿hablas mucho. español? Sí, sí, sí. Yo estudiaba el castellano cuando yo era joven y yo hice mi maestría en España. Bueno, este es mi despacho. Bueno, yo pasé igual 1 año y medio ahí en Bilbao. Intentando aprender castellano, pero encima de eso, aprender un poco del negocio. Así que tengo mi MBA de la Universidad de Deusto, la comercial, que está en castellano y euskera, los dos. Bye, osondo. Nice. Y ahora tenemos la estrella de Hollywood. Y este es el coche que llevaba la Pantera Negra en la película de Pink Panther.
tipo de coche qué precio tiene? Sí, $100.000. 100.000. Alrededor de ahí, depende de los paquetes que tenemos aquí. ¿Y cuánto soléis vender al año? Bueno, como 2 cada mes, alrededor de 2 cada mes. Ya estamos en casica. Te voy a enseñar una cosa especial. Mira, esto es una cuchara que mi tatarabuelo, que era de Nueva Orleans, se llevó a la guerra civil cuando peleó por el sur. ¿De verdad? Tiene su nombre y su apellido, se llama Luis de Angeville de Kernion. Pero entonces tienes familia... Tengo familia en Nueva Orleans por parte de padre, todos mis primos por parte de padre viven en Nueva Orleans. O sea, que has cerrado un círculo. He dado un círculo de 360 grados. Con esta radio escuchabas los partidos del Zaragoza. Zaragoza, el carrusel deportivo. Ahora ya no escucho partidos, esto antes de la internet, pero te voy a enseñar una cosa que has visto pocas veces. Seguirme. Os voy a enseñar una colección que tengo de camisetas del Zaragoza. Tengo 52 camisetas. ¿Y cómo has hecho esta colección tan grande? Eso pues cuando voy a Zaragoza pues las busco. Esto es de auténtico coleccionista y forofo, ¿eh? Ya, tengo mi museo particular. ¿Tienes alguna preferida? Todas. Ya hay algunos que- niños, Hello. niñas. How are you? Hey girls. What you guys say? Esto es Halloween, ¿no? Esto es Halloween, sí. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Pues generalmente los niños se disfrazan y vienen a pedir caramelos. El origen es diferente, pero esto es lo que se hace aquí. ¿Ese bol os va a bastar para esta noche? Sobrará o más seguro. Sobrará. Ya que nos comeremos nosotros esta noche o mañana. Vamos a disfrazar. Vamos a disfrazarnos. Incluso el cámara. ¿Ya? ¡Uy, madre mía! A ver qué tenemos aquí. Esperar un momentito. Mira, Luis, esto para ti de poncho. De poncho a los Clint Eastwood. Muy guapo, compañero. Oye, chicos, ¿y si os hago un truco trato? A ver qué truco trato tienes Vale. para nosotros. A ver, A ¿cuál? ver, Aragón y Texas. esa pregunta no se puede contestar. ¿Y sabes qué vamos a hacer con esas preguntas? Vamos a quedar todos los caramelicos Y las chuches para y las nosotros. chuches para nosotros. Venga. Bueno, Adiós, guapos. Saludos a la Salud, familia, tía. mi madre, hermanos, sobrinos, sobrinas, primos, tíos, tías. y a mis padres, a mi hermano y a todos mis familiares que están allí. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Un beso. Hasta luego. Adiós, guapos. Adiós.